Muy buenas noches y bienvenidos al cierre de Wall Street. A estas horas, la pelea es tremenda entre España e Israel. ¿Quién nos lo iba a decir? Están llamando al embajador de Israel a consultas, ahora les cuento esto. Pero se está liando buena. Va a decir el embajador de España allí en Israel que maldita la hora en la que le tocó esta gracia. Si era un sitio tranquilo, para estar como embajador, digo, no por la zona. Pero se está empezando a enconar bastante todo. Antes, si me permiten, donde sí que están, y aquí pasamos a un plano bastante más serio, enconándose el conflicto donde sí que está ocurriendo esto es en Ucrania. Rusia está acelerando todas las maniobras militares. Ojo, que Zelensky está intentando hacer lo mismo desde Ucrania. A Zelensky, según el diario Bild, le ha dicho Estados Unidos que se ha terminado el tiempo. Y que ahora lo que toca es negociar. Que no es una sugerencia, que ya no estamos hablando de las condiciones, lo que pueda decir, da una rueda de prensa, siempre lo que diga Zelensky, no. Se apunta ya a que Olaf Scholz y Joe Biden, que por cierto está a punto de intervenir para hablar de la liberación de los rehenes, pero ahora vamos con eso, se apunta ya que le están diciendo a Zelensky que se ha terminado, que es el momento de negociar, y eso se ve en el campo de batalla. Los combates están siendo absolutamente crudos, 120 localidades bombardeadas por Rusia en la jornada de hoy, intentando tomar varias ciudades importantes en las zonas de los alrededores de Bakhmut. Por su parte, Ucrania está absolutamente lanzada para intentar hacer daño en Crimea y o bien que retroceda por allí Rusia o incluso tomar partes de la zona. El problema es que lo está haciendo de momento sin efectivos, sino con drones no tripulados. Hasta 40 de estos drones ha enseñado Rusia que ha derribado. Ahí está una de las peleas más importantes. Sobre lo que está ocurriendo allí, y porque están viendo venir el final, ha sacado un comunicado los países bálticos, los tres países bálticos reunidos en esa triple alianza. Hablamos de Lituania, de Letonia y de Estonia. En ese comunicado, ojo, temen muy mucho las consecuencias de lo que está ocurriendo en Ucrania. Ellos también creen que cada centímetro, cada pulgada, cada trozo de tierra en Ucrania que se está peleando ahora se hace en aras de que al frenar en la fotografía de las negociaciones se sepa quién tiene qué lado para empezar a negociar, algo que ya abrió la puerta a principios de semana Vladimir Putin y que parece va a ser real, se va a negociar. Y aquí está el quid de la cuestión. Cuando se empiece, ¿qué terreno tienen? Los países bálticos temen que Rusia salga especialmente beneficiado porque piensan se va a amenazar nuestra independencia. Creemos que puede haber una serie de problemas. De hecho, creen que hay que reforzar, dicen literalmente en un comunicado, la cooperación contra la amenaza procedente de Rusia. Y entonces los parlamentos de los tres gobiernos han firmado esa declaración conjunta. Han prometido incrementar el gasto y la cooperación en defensa ante lo que consideran una amenaza en Rusia y quieren garantizar, y aquí viene uno de sus principales problemas, la independencia energética de Vladimir Putin. La suya sobre Vladimir Putin. Independizarse absolutamente. Le han vuelto a pedir a Estados Unidos que haga también un esfuerzo en los envíos de crudo y que estos sean más baratos. Por las mismas lo hacen a través de Alemania. Insisto, Olaf Scholz y Joe Biden pilotan toda esta conversación sobre qué se debe hacer y qué no desde el prisma de los aliados de Ucrania. El temor es fuerte a perder parte de los suministros energéticos cuando todo esto acabe o incluso antes, en aras de que el propio Putin tenga mayor fuerza de negociación. Dicen en ese documento firmado en Tallinn, que lo ha hecho tanto el presidente de la Interparlamentaria Asamblea Báltica, Timo Suslov, como el ministro de Exteriores estonio, Margus Sanka, en representación del Consejo de Ministros Bálticos, y allí declaran, dice, que hay que ayudar a Ucrania una vez más a ganar esta guerra lo antes posible, que los estados bálticos van a seguir proporcionando asistencia militar, económica, humanitaria y política. La realidad es que ellos sí, pero el resto de Europa lo está poniendo muy difícil, porque no están llegando las municiones. De hecho, en Polonia, donde les venimos advirtiendo que hay choques entre los camioneros ucranianos y los polacos, desde hace días, hasta 20.000 camiones parados, unos han vuelto, otros no. En la tarde-noche de ayer quedaban todavía 4.000. Hoy, ya sabiendo que todos los puestos fronterizos, todos, en Polonia estaban cerrados, han muerto 2 camioneros. Eso es lo que está ocurriendo en esas fronteras, entre Ucrania y Polonia, en una Polonia que empezó siendo el mayor aliado de Ucrania y que ahora mismo viene a ser una suerte de enemigo diplomático, porque está solamente pensando en sus agricultores. Le queda Lituania, Estonia y Letonia. Por supuesto, a Ucrania le queda también Alemania, le queda una Ursula von der Leyen y una Europa que sigue diciendo que van a apoyar a Ucrania hasta el final, pero ya les digo, hoy publican, entre otros, el diario Bild,
esas informaciones de que Scholz y Biden ya le habrían dicho a Zelensky que es el momento de parar y negociar. De aquí, si me permiten, buscamos los detalles también de lo que está ocurriendo en Gaza. Hoy han comenzado la liberación de los rehenes, hasta 25 rehenes, 13 israelíes y 12 tailandeses, que no estaban en la lista de rehenes previstos, y esto no lo digo porque los hayan cambiado, sino que jamás había prometido una serie de liberaciones para los que hay una lista. Va recibiendo diariamente una lista en los que tienen que liberar hasta 50 israelíes. Es decir, que los tailandeses han sido liberados por motu proprio de Hamas, que busca con eso congraciarse en realidad con la opinión pública, aunque en realidad poco tiene que hacer. Quiero decir, es fácil que la opinión pública esté del lado del pueblo palestino, es bastante más complejo que vaya a situarse por 12 rehenes del lado de Hamas. Eso es una cosa, y otra que se vaya a situar del lado de Israel. Y aquí viene, si me permiten, el conflicto del día. Amén de que está esperando, por cierto, Netanyahu, y con bastante nervio, porque aún no lo ha recibido, y en la tarde de ayer a estas horas ya lo tenía, la lista de rehenes liberados mañana. De momento eso no está ocurriendo y tienen un cierto nervio en Israel. Lo que sí ha ocurrido, si me permiten, es que se ha enconado el conflicto entre Israel y España, particularmente el de España. Vamos a ir por el principio, pero sepan ya que Israel ha llamado a consultas al embajador de España allí en Israel para preguntarle qué está pasando con el presidente, a qué estamos jugando. Y ojo, porque nuestro ministro de Exteriores ha respondido que se nos acusa falsamente, porque es que el gobierno de Benjamín Netanyahu ha sacado un comunicado durísimo en el que dice que España y Bélgica, que hoy han dado una rueda de prensa en Egipto, están impulsando el terrorismo. Claro, desde aquí se ha dicho, oiga, eso son unas acusaciones falsas. Claro, lo mismo que dicen allí. Vamos a ir por los principios. Pedro Sánchez se ve con Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, y le dice esto. As we spoke over the phone, Prime Minister, Israel has the right to self-defense against these attacks. But let me also be clear, Israel must also abide by international law, including international humanitarian law, in its response. Because we suffered also in Spain, I'm convinced that terrorism cannot be eradicated exclusively through the use of force. My second message is that we need to urgently stop the humanitarian catastrophe in Gaza. The dreadful suffering of hundreds of thousands of people in Palestine is appalling. The whole world is shocked at the image of that we see coming from Gaza every day. The number of Palestinians killed is truly unbearable. I believe that all civilians must be protected at all costs. Military operation must clearly distinguish between terrorist objectives and the civilian protection. Humanitarian aid must enter the Gaza Strip immediately on implementing the two-state solution. They deliberately target civilians and they deliberately hide behind civilians and use them as a human shield. That's a war crime. So what is a democracy? Esta es la respuesta que le está dando Netanyahu a Sánchez en ese mismo momento. Escuchen. To such criminals. And the answer is they don't. They say, dice, estáis del lado de los terroristas. Claro, en el día de hoy, si me permiten, Pedro Sánchez ha vuelto a hablar. Lo ha hecho en Israel, en Egipto, al ladito de varios representantes de Israel, reunido con la Liga Árabe y con el premier belga, el señor De Croo. ¿Qué ha pasado ahí? Que tanto Sánchez como De Croo han dicho que, una vez más, lo que estaban oyendo allí, Israel se está propasando en Palestina, hay que buscar una solución, y Sánchez ha ido un pasito más allá y ha dicho, hay que reconocerlo primero el Estado palestino y luego buscar la solución de los dos estados. Pero en esa película anda. De repente, tiene la sensación de Israel de que Sánchez ha ido allí a loar mucho a Palestina y muy poquito a Israel, no a ver de qué iba el conflicto. Y además, al hablar de todo esto, le parece a Israel que lo que está haciendo Sánchez es defender a Hamas. Y saca un comunicado directamente Israel hartándose de España. Y le dicen, están ustedes impulsando el terrorismo. Usted y el primer ministro belga, los dos. Han venido aquí a decir que lo que está haciendo Hamas está bien. Y se encona en eso. Claro, esto
Y han llamado rápidamente, por cierto, a los embajadores de Bélgica y de España. Vengan ustedes aquí a explicarle al señor Netanyahu por qué están diciendo esto de sus países, qué posición es esta y por qué no se nos aclara antes de una visita en la que siente Israel que han ido a insultarles. En esto está, Claro, ante esta respuesta en la que dices que España y Bélgica impulsan el terrorismo, ha salido rapidísimamente también el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez. Dicen que las acusaciones al presidente del gobierno son totalmente falsas, que están fuera de lugar y que son inaceptables. Y que además España va a dar una respuesta oportuna. Claro, vamos a ir por partes, porque es que esto no se entiende. Es el colmo de la diplomacia. O sea, si quieres, no vayas. Hay muchos países que no están yendo a hacerse la foto con Israel, igual que hay muchos otros que no van a hacerse a otro sitio. El mismo Joe Biden no va a ir a la investidura de Javier Milei porque le parece que quien ha ganado en Argentina, pues mejor no. Y ha puesto una excusa. Y oye, ya está. Eso es lo que ha hecho la diplomacia toda la vida. Toda la vida. Pero claro, entrar en casa de Netanyahu y decirle, oye, esto que estáis haciendo es un crimen de guerra. Porque poco más o menos es lo que le vienes a decir. Matáis a palestinos, a civiles palestinos, y esto no tiene sentido. Netanyahu decía, oiga, es que se escudan ahí. Insisto, cada uno con sus razones, pero tú estás entrando allí a decir eso. Es normal que Netanyahu se enfade y que llamen a consultas al embajador. Imagínese que te lo hacen aquí. Tú imagínate que viene alguien aquí, ya no me quiero poner ni remontar a los tiempos del terrorismo aquí, porque para empezar, y por mucho que a Sánchez le duela, el terrorismo de la ETA y el terrorismo de Hamás, siendo todo condenable, no tiene nada que ver. Nada que ver, o sea, son contextos absolutamente distintos y tipos de violencia incluso totalmente diferentes. Pero bueno, el caso, aun suponiendo esto, tú imagínate que te vienen aquí a decir, te dan la mano y te dicen, es que estáis persiguiendo mucho a los de la ETA. A lo mejor vais a darle a alguien, como cuando aquí se acusó de la parte de los GAL. Y no voy a meterme en más jardines, pero tú sientes que alguien ha venido aquí, desde fuera, a darle un contexto absolutamente distinto del que tú percibes y a ir con lo que tú consideras que es el enemigo en ese momento, no por Palestina, sino por Hamás. Eso está ocurriendo. Que España se enfade ahora porque llamen a consultas al embajador, hombre, era de cajón. Bastantes que han esperado para llamar a consultas al embajador y no han llamado directamente a Sánchez y le han dicho, venga usted un momento de vuelta. Digo, insisto, no lo digo por quién tiene razón, lo digo porque era de cajón que se iba a enfadar Israel en esa visita. Era evidente que eso iba a ocurrir. En fin, Álvarez, que España dará, dice, la respuesta oportuna. Vamos a verlo y vamos a ver hasta qué punto eso es real y cómo se hace. Acusaciones falsas, ha dicho Álvarez, que está haciendo Netanyahu y su gobierno en ese comunicado, diciendo, claro, que también es duro el comunicado, que se impulsa el terrorismo desde España y Bélgica. Dicho esto, ¿qué piensa Europa? Dirán ustedes. Porque aquí cada país va a lo suyo. Antes la foto turística se hacía en Kiev, perdónenme la frivolidad, pero así es. Uno llegaba al cargo y se iba a Kiev a hacerse la foto. Ahora uno se va a la zona de Israel, de Egipto, y no se la hace en Gaza porque es jugársela. La foto se la hace esta señora que ven aquí, a la sazón Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en Canadá. Y allí ha dicho, entre otras muchas cosas, que efectivamente la solución de los dos estados quizás sea la más conveniente, pero que no se han sentado, que no hay todavía una posición común, y que es verdad que Europa defiende esa posición, pero que habrá que ver cada estado. Al respecto, por cierto, Sánchez ha dicho que si no hay una posición común, él pondrá la suya. Aquí cada uno barre para su casa. El caso es que lo que sí dice Ursula von der Leyen, y con esto nos vamos a la parte económica, es que hay que coexistir. Escuchamos a la presidenta de la Comisión Europea. Coexistence is only possible with a two-state solution. We very much agree on that one. The Palestinian people and the Arab neighbors need the reassurance that there will be no forced displacement, but a viable perspective, with an independent Palestinian state, Gaza and West Bank reunited and governed by a reformed Palestinian Authority. And to this end, the unacceptable violence by extremists in the West Bank has to stop. Bueno, vamos a mirar ya el apartado económico, vamos a ir con los gráficos. Hoy ha salido a hablar Olaf Scholz. Si me permiten, lo mejor es que vean la cara y enseguida les cuento, pero está en el Bundesbank intentando tranquilizar a los propios ciudadanos alemanes. Ein Grundsatzurteil zur Schuldenbremse verkündet. Sie fragen sich, was bedeutet diese Entscheidung für mich konkret?
Oder wie ist es unsere Staatsfinanzen? No me pongáis banderas, no pongáis fondo, déjame así, no le deis color a esto, esto tiene gravedad. Esto que está pasando es grave. Le pidió al Tribunal Constitucional que poder usar 60.000 millones del COVID y como le dijo que no y que era ilegal, resulta que ahora hay 29 partidas en tela de juicio y con ello 770.000 millones y con ello el presupuesto entero, que para poder sacarlo adelante y seguir pagando el presupuesto, ayer el ministro de Economía se tuvo que saltar en el Parlamento y lo han aprobado por esto, en el Bundestag, por esto, la ley de endeudamiento. Es la cuarta vez que Alemania se salta ese techo de deuda, que allí es una ley de endeudamiento, insisto, que le impide seguir con el gasto. ¿Qué es lo que pasa y qué dice el señor Scholz? Dice que la ayuda financiera para aliviar la carga de los altos precios de la energía no está amenazada. Claro, piensen que los ciudadanos están pensando, eran 770.000 millones que iban a subvenciones, en ayudas de uno u otro tipo. Y estamos pagando una pasta desde que empezáramos la guerra de Ucrania, destruyeron el Nord Stream y tuviéramos que comprarle el petróleo a unos y volver al carbón porque hemos decidido que las nucleares no nos servían. A todo esto, luego lo veremos. Aquí también, el uranio disparado y la gente pensando que se va a disparar más, porque Europa, aunque Alemania esté haciendo esto, Europa piensa que el uranio es una energía verde y que lo nuclear también lo es. Pero, claro, volvamos al problema. Tienes carbón y tienes que comprar todo de fuera y tienes que volver a poner tus baterías y tus movimientos de energía renovable en marcha. Y no lo estás haciendo. O sea, vas, pero vas poco a poco. Entre tanto, alguien tendrá que pagar la energía. Ha salido Olaf Scholz a decir que hay que calmar los temores sobre las repercusiones del fallo de la semana pasada del máximo tribunal y que el gobierno arreglará la agitación presupuestaria. Agitación presupuestaria. La verdad es que el concepto es maravilloso. Agitación presupuestaria. La hemos liado tremenda con el presupuesto. Pensáis que no os vamos a pagar las facturas energéticas y que se os va a ir el nivel de vida a la luna. No quiero ya saber la inflación. Y claro, con ese coste no podemos jugar. Os estáis poniendo nerviosos. Agitación presupuestaria. Dice que el gobierno no se va a desviar de iniciativas que incluyen abordar las consecuencias más amplias de la guerra de Rusia contra Ucrania, mantener el apoyo a Kiev y modernizar y hacer más ecológica la mayor economía de Europa. La mayor economía de Europa está en contracción. Hoy ha confirmado que el tercer trimestre también. Y va directo al cuarto, también les digo. Y con este tipo de asuntos sobre la mesa, insisto, están muy nerviosos en Alemania. Y tiene que salir Olaf Scholz en el Bundesbank, perdónenme, a explicar con esta carita que las cosas no están en riesgo y que no se preocupen los alemanes. Bueno, pues nada, que no se preocupen. Por cierto, sobre los precios y lo que no son los precios. Christine Lagarde, Banco Central Europeo, dice que el Banco Central Europeo podría subir todavía más los tipos de interés. De hecho, si me permiten, la inflación todavía no ha tocado techo y puede llegar más arriba, Así que a lo mejor hay que tomar más medidas. Esto dice Lagarde, ahora vamos con el contexto. Not over, and we're certainly not declaring victory. But if you look at the progress that has been made, and if you look back to the highest reading of inflation that we had a year ago in October, in the euro area, not specifically in Germany, but in the euro area, it was 10.6. We're now down to 2.9. And I'm talking here about what we call headline inflation, which includes all the items that people purchase, for their day-to-day life. So I think this is progress. We have started that fight against inflation that my colleague and friend Mr. Nagel calls a nasty beast. So we started the battle. We have deployed a lot of ammunition because we have increased interest rates by 450 basis points. By the way, don't be intimidated by basis points. It sounds terribly, terribly scientific. You take out a zero and you put a comma and it's 4.5%. So we have already done a lot, and I think that at the point where we are, given the amount that of ammunition that we have used, we can observe very attentively. Observamos aquí, dice, podemos observar atentamente los componentes. Está hablando de que la inflación está muy arriba, de que en realidad nos están destrozando y de que la inflación por culpa de la energía se fue muy arriba. Ya lo sabíamos, señora, si es que era evidente, lo estábamos pagando todos. Se nos fue un invierno bonito el año pasado y eso que no fue muy frío. Pero ahí estamos. Christine Lagarde, que hay que mirar en qué punto está todo esto para decidir, dice,
dada la cantidad de munición que hemos utilizado, dice, hay que observar muy atentamente los componentes, estaba diciendo, y a partir de ahí decidir cuánto tiempo tenemos, permanecer y qué decisión tenemos que tomar. Está así el Banco Central Europeo, como el César, viendo a ver si se carga con otra subida de tipos lo poquito que intentemos remar hacia arriba. Lo digo porque insisto con esto muy a menudo, pero Europa no es Estados Unidos. Estados Unidos, mal que bien, y tiene sus datos y sus cosas, ahora iremos con eso, está bien, tiene un paro en el 4% menos, bueno, la gente se busca los trabajos, bueno, pero ahí están. En Europa no, ¿eh? En Europa el propio BCE dice que España, Francia, Italia, tenemos un problema gordo de deuda, un problema importante. Y a eso añádenle que nos están subiendo los tipos, que la inflación no termina de bajar y que la economía no crece y que Alemania, que es la que tiene que tirar, ya les decía yo, está en contracción. Está el Banco Central Europeo a esto, de pegarle un bofetón a la economía europea, como en su momento hiciera Jean-Claude Trichet como presidente del Banco Central Europeo en 2008, que nos vamos a reír como eso pase. A ver si aparece un Mario Draghi y honra un poquito más todo esto. Dicho esto, me permitan, una de las cosas que está salvando a la economía y a la inflación es el petróleo. El petróleo, que aquí lo tienen, sigue bajando, hoy un 1,17, están en los $80 otra vez, 75 para el West Texas. Y digo sigue porque en realidad, aunque sube un poquito, de repente le voy a bajar un 4 y subir un 2. Bajar un 3 y subir un 2. Y así está, pim, 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 como pueden ver. Vamos, el gráfico es clarito. Se ve la ligera subida y otra bajadita, otra bajadita, otra bajadita, otra bajadita. Y a lo tonto, perdiendo los $80. Sigue hacia abajo. En Arabia Saudí están particularmente enfadados con la OPEP+. Hay bastantes dudas entre unos y otros miembros y la desaceleración de la economía en algunas de las regiones, que son importadoras netas, es decir, Europa, que es de los que no tiene nada de esto y tiene que ir a comprárselo, hace que haya mucha volatilidad, porque no tenemos para pagarlo muy caro, porque sería un problema pagarlo muy caro. Y claro, hay quien hace descuentos para intentar ponerlo. Es decir, ¿cuáles son los problemas? Los problemas son de oferta, no de demanda. La demanda se mantiene, Europa lo sigue necesitando, entre otras muchas cosas. Arabia Saudí, ¿qué dice? Que los recortes de producción no están siendo secundados por dos de los países africanos del cártel, que son Nigeria y Angola. Así que eso pone en peligro la estrategia de la OPEP Plus, si le sumamos Rusia, y amenaza con generar una guerra interna como la que vimos en su momento en el año 2020, que muchos achacaron los movimientos a la pandemia, pero fue porque más de uno se hartó y le dio al botón de producir para derribar el petróleo, que se fue al suelo. Al suelo, no fue negativo al contado, de puro milagro. Pero se costaba más los fletes, los seguros, el envío y los guardias que el petróleo. En un momento, es verdad, en el que la mitad de los tontos estábamos todos puestos en casa. Digo, el caso es que el reino saudí, Arabia Saudí, tiene la capacidad, precisamente, dicen ellos, de hacer entrar a Nigeria y Angola por la fuerza, en sus cabales. Es decir, hago otra vez lo mismo, abro los grifos de producción, cae, y yo, Arabia Saudí, tengo mucho más recorrido y mucho más aguante que el que tenéis en Nigeria o en Angola, con un precio derribado. Así que, cuando se diga que hay un recorte de socios de la OPEP+, dice Arabia Saudí, se hace un recorte de precios, es decir, de producción, para que suba el precio. Perdónenme. Y no está pasando. Eso con un mercado, insisto, del petróleo donde está habiendo de todo, de todo. Y les decía yo, ojo, que el mercado tiene dos puntos calientes. Uno son las tecnológicas y lo que está por venir. Si me permiten, les voy a enseñar un gráfico que es de los años de la burbuja de las .com. Aquí lo tienen. Estos son los años 2000, que fueron maravillosos para un montón de empresas que, nacido Internet, criado Internet y maduro Internet, empezaron a aprovecharse de ello. Las valoraciones se disparaban, se disparaban, se disparaban, hasta que alguien dijo esto, no cuesta o no vale lo que cuesta. Y empezó a pagar menos, a pagar menos, a pagar menos, y luego ya acabó estabilizándose. Pero aquí algunos se llevó buenos rejones, No vamos a entrar en... Pero se compraron empresas entre unos y otros pensando que estaban comprando auténticos unicornios, cuando lo que compraban, como ven, eran problemitas y pérdidas. Eso pasó, insisto, en los años 2000, como ven aquí, y tardó mucho en recolocarse. Pero las valoraciones, si bien no eran las iniciales, tampoco fueron. Estaban más cerca casi de las iniciales que del pico. Ahí lo tienen. El caso es que nos queda muy poquito para terminar el mes de noviembre.
Todo el mundo parece que ha descontado ya el rally de Navidad. Estamos volando. Esto que estamos viendo aquí es el Eurostock 50 y ahora les cuento por qué. Muchos especialistas, que aunque no han perdido la confianza y ven que hay, bueno, pues que si miramos por ejemplo el consenso de Bloomberg Europa, por eso este Eurostock 50, piensa que en los próximos meses le vamos a ver tocar los 5.000 puntos. Está en 4.372. ¿Saben qué es lo que pasa en los 5.000 puntos? Que se alcanzaron en el año 2000 con las .com, gracias al subidón de las tecnológicas. Es verdad que ahora no tenemos tantas grandes empresas tecnológicas en Europa, pero sí muchas vinculadas, y eso les hace subir. Vamos a verlo. Ahora mismo, si subiera hasta ese entorno de los 5.000, sus máximos históricos son los 5.464 puntos. Insisto, que está 1.000 puntos por debajo, ¿eh? Pero ahí estaba Nokia, estaban compañías fuertes, que, bueno, pues acabaron como acabaron. Pero es verdad que desde 2007 no se veían unos precios prácticamente tan altos en un Eurostock 50 que ahora mismo, ante el posible temor del mercado, pues tiene sus pequeñas oscilaciones, pero que sigue hacia arriba, y que sigue hacia arriba impulsado por eso. Las compañías como se están modernizando, como se enganchan a la inteligencia artificial y a esa parte de las nuevas tecnológicas. Y ese punto, el punto real de resiliencia, el de valor real de las compañías tecnológicas es lo que va a decidir que esto tenga sentido, que el Nasdaq, que lo podemos mirar también, siga volando, o que por el contrario veamos otro estallido de una burbuja como ocurrirá con las.com. Todo eso, insisto, lo vamos a ver. Y si me permiten, un asunto que tiene que ver con lo que están haciendo en realidad los grandes fondos de inversión. Se están yendo, vamos a ver el gráfico del uranio, allí es donde se están metiendo. Ha aumentado mucho la llegada, como les decía yo al principio, de la creación de que del uranio como energía verde, la puesta en marcha o la nomenclatura del uranio como energía verde en Europa le está dando muchas alas y es verdad que está subiendo bastante. No particularmente hoy, que bueno, creo que estamos, bueno, ahora lo miramos, pero no particularmente hoy, pero sí que está produciendo un movimiento de subida importante a lo largo de estos últimos días. Dicen igual, el consenso de expertos, los analistas, prácticamente todas las grandes casas de inversión, depende de quién, o sea, hay un rango de subida importante, pero entre unos y otros, la realidad es que para el uranio esperan una subida, un mínimo de un 50% o hasta un 100% de subida, de revalorización en el uranio. Va a llegar a un proceso muy largo, pero puede ser que esto ocurra, insisto, si se va desconectando y si Europa empieza a demandar particularmente esto. De hecho, lo que se están diciendo desde los altos mandos europeos de este asunto es que habría que duplicar la capacidad nuclear. En fin, con todo y con esto, si me permiten, vamos a terminar con dos asuntos. Uno que tiene que ver con las compras en Estados Unidos, Black Friday, y con 1.500 millones. Las ventas minoristas no predecían esto, lo cierto es que el personal se está gastando el dinero. Insisto, compradores que han gastado 5.500 millones de dólares en el Día de Acción de Gracias, es decir, máximo histórico. Se han gastado el dinerazo en un máximo histórico. Y otro asunto, creo que de hecho podemos ver el comunicado que ha sacado desde Argentina Javier Milei, otro asunto que cierra tapabocas y acalla rumores. Javier Milei, presidente electo de Argentina, saca este comunicado en el que habla de muchas cosas, sobre el futuro gobierno, sobre las nomenclaturas, pero sobre todo en el último párrafo, no sé si lo llegan a ver ahí bien, pero les leo. En el último párrafo dice, por otro lado, ante los falsos rumores difundidos, deseamos aclarar que el cierre del Banco Central de la República Argentina no es un asunto negociable. Es decir, que soy muy moderado, que le tiendo la mano a China, que le tiendo la mano a Brasil, que podemos hablar de esto y de lo otro, pero que el Banco Central de Argentina, que lo cierre, oiga, que ya está bien, que eso es un lío y un hogar de desmanes. Se acabó. Esto damos de sí en una jornada en la que, por cierto, está hablando Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, analizando el asunto de la liberación de los rehenes en Israel. Vamos a conectar, ahí lo tienen, con Biden en Estados Unidos, en la Casa Blanca. Vamos a escuchar al presidente estadounidense, Joe Biden. We must be thankful for in America. The food on our tables, the family and loved ones in our homes, and the many blessings that come from living in the greatest nation on earth. And today, we can also be thankful for families being recruited and reunited with loved ones who have been held hostage for nearly 50 days.
Beginning this morning, under a deal reached by extensive U.S. diplomacy, including numerous calls I've made from the Oval Office to leaders across the region, fighting in Gaza will halt for 4 days. This deal also is structured to allow a pause to continue for more than 50 hostages to be released. That's our goal. This morning, I've been engaged with my team as we began the first difficult days of implementing this deal. It's only a start, but so far it's gone well. Earlier this morning, 13 Israeli hostages were released, including an elderly woman, a grandmother, and mothers with their young children, some under the age of 6 years old. Separately, several Thai nationals and Filipino nationals were also kidnapped. Joe Biden analizando esa liberación, dando algunos de los datos. Efectivamente es que se ha filtrado la lista entera, les decía yo, desde ayer tiene la lista de los rehenes que van a recibir. En realidad han recibido a algunos niños y a algunas mujeres, bueno, de algo más de 70 años. Yo tampoco me voy a poner a hacer lo que está haciendo Joe Biden, que es hablar del niño en cuestión, de los años y del movimiento, pero liberados 13 rehenes israelíes, más 12 de Tailandia, que, insisto, no entran dentro del acuerdo inicial. Es decir, los 25 en total liberados hoy no hacen que falten 25. Se han liberado 13 y en ese sentido le siguen faltando, pues eso, 37 rehenes todavía por recibir a Israel desde Hamás, que vamos a ver cómo se producen en los próximos días. Ya saben que en todo caso la Media Luna Roja o la Cruz Roja tampoco han podido pasar a verificar ni a ver pruebas de vida del resto de rehenes. Sí que han sido los encargados de transportar a los liberados en el día de hoy a través del paso de Rafah en Egipto. Volvemos con Joe Biden, que está haciendo, insisto, este análisis, celebrando este asunto y celebrando también que vayan a ser esos 50 rehenes. Todavía, a estas horas, Israel no ha recibido la lista de los de mañana. Volvemos con Biden, volvemos a Estados Unidos. I spoke with the Emir and President El-Sisi and the Prime Minister Netanyahu again on Wednesday to confirm the elements of the engagement. As I said, today's release are the start of a process. We expect more hostages to be released tomorrow, and more the day after, and more the day after that. Over the next few days, we expect that dozens of hostages will be returned to their families. We also remember all those who are still being held and renew our commitment to work for their release as well. 2 American women and 1 4-year-old child, Abigail, who remains among those missing. We also will not stop until we get these hostages brought home and an answer to their whereabouts. I remain in personal contact with the leaders of Qatar, Egypt, and Israel to make sure this stays on track and every aspect of the deal is implemented. You know, this extended pause in the fighting brings a critical opportunity to deliver much-needed food, medicine, water, and fuel to the civilians in Gaza, and we are not wasting one single minute. Since my trip to Israel last month, I've been focused on accelerating the delivery of humanitarian assistance to Gaza in coordination with the United Nations and the Red Cross. I just spoke with my special envoy for the Middle East humanitarian issues, David Satterfield, for an update. And I've asked him to monitor... Joe Biden leyendo al otro lado de la pantalla en la cámara. Eso se ve rápido. Esta es suerte de resumen, en realidad, de lo que ya les hemos ido contando nosotros aquí en Negocios Televisión a lo largo de todo el día. Hablando de la liberación de, pues eso, en el entorno de las 150 o 200 personas, liberación de esos prisioneros que tenía Israel, a cambio, cómo se han recibido esos rehenes. Dice que ha hablado con Al-Sisi de Egipto y con Benjamín Netanyahu en el día de hoy para confirmar que efectivamente se están cumpliendo todas las condiciones de guerra, del alto el fuego en la guerra, y que también se va a seguir implementando el acuerdo en el día de mañana. En principio, dice Biden, todo es así, nada apunta a que sea de otra manera, y dice, me alegro también de que sean estas fechas, en este concreto, tan señaladas. Aquí sigue Joe Biden comentando esta situación. Insisto, de momento Israel no ha recibido la lista, y hay que recordar que esta mañana a punto hemos estado de saltar por los aires todo esto, porque solo 15 minutos después de empezar el alto el fuego, una serie de palestinos a los que desde la propia Palestina se ha calificado como rebeldes han intentado boicotear la tregua con el lanzamiento de varios cohetes hacia el lado israelí. El caso es que eso se ha mantenido y, como ven, ha seguido adelante el proceso de liberación de los rehenes. Vamos a ver qué está diciendo acerca del grupo Hamás Joe Biden, Estados Unidos. Hamas unleashed this terrorist attack because they fear nothing more than Israelis and Palestinians living side by side in peace. You know, to continue down the path of terror and violence and killing and war is to give Hamas what they seek,
And we can't do that. So today, let's continue to be thankful for all the families who are now and those who will soon be brought together. Ojo, dice Hamás, lo que le molesta a Hamás es que, y por eso hay que combatirles y hay que seguir luchando y acabando con el terrorismo de Hamás, es porque le molesta y teme que israelíes y palestinos puedan vivir codo con codo y en paz durante todas sus vidas. Eso es lo que enfada a Hamás, lo que le molesta y lo que está torpedeando todas las situaciones y lo que está haciendo que el conflicto esté como esté ahora mismo allí en Israel. Aún así hay que agradecer, dice, que Israel haya podido hacer esta pausa y hayamos recuperado algunos de los rehenes retenidos por el grupo terrorista. Insisto, habla Joe Biden de ese combate, de la necesidad de combatir con Hamás, y habla también en ese punto, ojo, y lo está dejando esbozar, de la solución famosa de los dos estados, diciendo lo que le ha molestado a Hamás es que estábamos en esa línea. No había una guerra, no había un conflicto, no había un problema ahora mismo, y lo que no quiere es que se conviva en paz entre israelíes y palestinos. Hijos de un mismo Dios, que diría aquel, si me permiten, en aquel libro, ya ustedes mismos. Joe Biden, de Estados Unidos, analizando la situación de los rehenes, de su liberación en el día de hoy. Vamos a ver qué pasa mañana y a lo largo de los próximos 3 días, hasta el domingo, allí en Gaza. And of the 10 Americans that are unaccounted for, do you know all of their conditions? Are they all alive? We don't know all the conditions. Mr. President, how long do you expect this war is going to take, and have you encouraged Prime Minister Netanyahu to set a timeline, say, by the end of this year? I've encouraged the Prime Minister. Bueno, ahí está terminando, le preguntan sobre esa esperanza de conseguir, de hacer una unión en el mundo árabe, y dice que hay que presionar, que la región está bajo mucha presión. Insisto, estas palabras en las que está hablando también del asunto de Hamás y de cómo deben convivir en paz palestinos e israelíes. Vamos a frenar un momentito para la publicidad. Seguimos con los diversos contenidos. Recuerden, hoy con Wall Street ya cerrado desde hace pues prácticamente 1 hora y 40 minutos. Hasta ahora mismo.